Regresamos en directo a la ciudad de Nueva York. Este es el centro de detención metropolitano en Brooklyn. Allí, en ese lugar, hay menos 3 grados centígrados. Es la temperatura actual en la ciudad de Nueva York. Ellos están en pleno invierno y pues dentro de esa cárcel les quiero comentar que no hay calefacción. Quiero también invitar a esa transmisión en este día tan importante para Venezuela y para la justicia venezolana a la periodista e investigadora Maybor Petit. Ella se encuentra en la ciudad de Nueva York en este mismo momento y durante muchos años Maybor ha seguido paso a paso toda esta historia, tanto como los paso a paso que está dando en este momento a través de la ciudad de Nueva York. Maybor, bienvenida y gracias por recibirnos. Un placer estar con ustedes y con toda la audiencia. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la entrada de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde va a ocurrir este evento que por muchos años se había documentado y también se había deslegitimado. Es decir, hoy vamos a ver frente al juez a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, que por muchos años, repito, habían sido denunciados, incluyendo el famoso caso de los narcosobrinos, pero que en estos momentos pareciera que se les acabó el tiempo, aunque yo nunca cierro los tiempos. Aquí en la Corte observamos y hubo una pernocta por parte de amigos del régimen, gente que vino a protestar a favor de Nicolás Maduro y en contra de los Estados Unidos y del presidente Trump, haciendo énfasis en que Maduro fue secuestrado y que todo esto es un tema que tiene que ver con política. En paralelo, se han conseguido unos abogados que para los que no conozcan cómo es el proceso, en el caso de Maduro y de Cilia Flores fue bastante complejo por el tema de los pagos legales, pero se conoció que ya en horas de la noche la Corte, a través de los protocolos, había aceptado que Nicolás Maduro y Cilia Flores estén representados por unos abogados con licencia acá en la ciudad de Nueva York. Si quieren les muestro algunas imágenes de cómo amanece aquí la Corte con mucha prensa. Creo que es la que mayor nivel de presencia va a tener en este evento que definitivamente va a marcar la historia de Venezuela. Vamos a presenciar todo lo que tiene que ver con el grupo que transformó a Venezuela en una organización criminal. Y así lo vamos a ver, interpretar el sistema de ley y cómo, por ejemplo, el sistema de justicia de los Estados Unidos termina haciendo el papel de otros tribunales en Venezuela o en América Latina que no han logrado bajo ningún elemento claro de poder aplicar la justicia. Creo que es un paso importante. Hay mucha gente que dice que no es un paso que se puede entender como tal, pero ahí estamos y creo que hoy para los venezolanos y para todos aquellos que habían estado pidiendo justicia, al menos es un paso importante. Eso precisamente te quería hablar, Maybor. Tú durante muchos años has ido recaudando información al respecto sobre las diferentes violaciones de los derechos humanos a los cuales estos personeros han sido involucrados, ¿no? Hoy día, después de tantos años de trabajo y de recaudar información, ¿cómo te sientes tú? ¿Tú ciertamente estás sintiendo que estás frente al inicio de la justicia, que se va a hacer justicia? Yo espero que sí, pero como también hay un enorme tinte geopolítico en este asunto, pues a veces uno tiene sus circunstancias de duda, ¿no? Pero pienso que sí, pienso que se va a hacer justicia en el caso de Venezuela y ya lo veremos en los pocos días. Journalist. KBS, and stop. What are you guys doing?
Ok, vemos en vivo a Maybor Petit, quien está ingresando a la Corte Sur de la ciudad de Nueva York. En ese momento, nuestra compañera periodista venezolana, investigadora, se encuentra asignada a las puertas de ese lugar en donde en pocas horas se va a estar realizando la presentación de Nicolás Maduro. Maybor, Bueno, ¿tienes sí, información? la presentación será a las 12 del mediodía, sin embargo, está presente ya un número enorme de colegas periodistas Claro. que han estado acá. Ayer vale la pena recordar que nosotros nos tocó estar dando cobertura desde el centro de detenciones de Brooklyn, donde se encuentra en estos momentos apresado Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Y hasta muy horas de la tarde, de la noche, allí había la presencia de personas que están trabajando para hacer bulla por lo menos. Y un Maybor. grupo de venezolanos que también, por supuesto, muestra la gran alegría que existe en los corazones que están buscando que Venezuela sea un país libre. Te pregunto, ¿se tiene información sobre el tiempo que va a durar la audiencia y cómo va a desarrollarse ese proceso? La audiencia dura aproximadamente unos 10 minutos, Ok. eso es lo previsto en estos casos de arreglo. Solamente el protocolo es presentar la lectura del comunicado del gobierno y el comunicado de la defensa. Se aceptan las licencias de la defensa y de inmediato el juez lee los cargos a los que está acusado Nicolás Maduro y Cilia Flores, y luego de ese proceso empieza entonces lo que va a llevar por mucho tiempo, que es que Nicolás Maduro y Cilia Flores se van a declarar no culpables. Al declararse no culpable empieza un periodo, no es esto un asunto extraordinario, suele ocurrir en estas primeras audiencias que son muy cortas, y a partir de ese momento entonces vamos a tener un periodo largo de mociones, de presentaciones de evidencia, etcétera, que nos pueden llevar entre tal vez 2 años y medio. Imagínate, estamos entonces al inicio de una historia que está comenzando el día de hoy en la era post-dictadura de Maduro. Ahora, tú como venezolana, y esto para nuestra audiencia, yo también soy venezolano, estamos sintiendo como ese sentimiento agridulce, donde pues vemos la caída del dictador, pero en Venezuela sigue establecido el régimen dictatorial que acompañó al dictador. ¿Cómo te sientes tú ante esta situación? Mira, sabíamos que ese proceso no es fácil. Romper la estructura de un régimen de esta naturaleza no va a ser fácil y muy probablemente vaya a tomar más tiempo del que los venezolanos de bien creen. Aquí está una corporación, hay apoyo internacional y si ustedes lo dudan, les invito para que vean las declaraciones que van a darse hoy desde el Consejo de Seguridad de la ONU y también desde otros espectros a partir de mañana. Estamos hablando de que los socios estratégicos de la dictadura mantienen el apoyo y lo peor aún, y es que todas estas acciones tal vez no solamente de carácter operativo, sino de carácter de psicología, no han logrado romper la estructura mental, la estructura que une al régimen, que une a las fuerzas de militares y policiales y que ellos han determinado como esa base que hoy en día está apoyando a Delcy y que ayer apoyó a Maduro, pero que antes de la muerte de Chávez apoyaba justamente al dictador. Es decir, entonces que el proceso es de desmontar la estructura mental establecida en la población venezolana, los tentáculos que hay de la revolución que durante más de 30 años se han establecido. Como dices tú, no va a ser de un día para el otro el proceso de No, desmontaje. esto no es un proceso ni fácil ni rápido. Hay que entender cómo operan las estructuras del régimen para poder hacer más o menos un panorama y un análisis. Ahora, Claro. me interesa mucho tu opinión sobre este punto que te voy a preguntar, María Corina Machado. En este momento ha sido desplazada del foco de atención por el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de eso? Explícanos tú como analista, como politóloga y como investigadora del caso.
Mira, esto es comprensible en función de que la oposición realmente, María Corina es líder opositora, pero no tiene la capacidad en estos momentos de coordinar una transición tan compleja, llena de tantos obstáculos y de controlar la Fuerza Armada y esa unión cívico-militar. No hay forma ni manera de que ella lo pueda hacer, está fuera del país, carece de esa estructura y el proceso en Venezuela, como les digo, va a ser complejo y no va a poder darse en los términos que muchos creen porque se está buscando una transición de carácter pacífico, pero el régimen tiene la estructura montada. María Corina no le llega, por ejemplo, a esas formas como los SODIs, las REDIs, las cúpulas de la Fuerza Armada que mantienen estructuradas y ayer nos han hablado de que tienen alianzas y que no van a romperse, que van a seguir duras y que están apoyando en estos momentos a Delcy Rodríguez, que de acuerdo a la constitución que sigue vigente en Venezuela, que es la constitución chavista, hay un planteamiento de cómo se cubre una falta que ellos han llamado temporal, que muchos aspiran a que sea total, y en esa falta temporal se supone que Delcy Rodríguez debe hacer un llamado a las elecciones, pero también se prevé que ese proceso se dé un poco más lejos. Es decir, que no haya un llamado a elecciones en los 30 días consecutivos que plantea la Constitución, sino que una transición que se dé de otra manera. Tal vez Estados Unidos pueda presionar, digo tal vez porque no estoy segura de que va a lograr el objetivo de presionarlo como muchos quisieran. Y si Estados Unidos no tiene el poder de presionarlos, entonces ¿quién podrá presionarlos? Como diría el Chapulín Colorado en este caso. Sí, es muy difícil porque, repito, mientras no se rompa la estructura cívico-militar policial, en esa misma medida no se va a poder lograr una transición como la que muchos aspiramos a que se dé en Venezuela. Ahora, mi pregunta más concreta viene el caso, ¿qué pasa con los presos políticos? ¿Hay esperanza de que sean liberados? ¿La prensa podrá hablar libremente a partir de este momento? ¿O las situaciones, las circunstancias continúan manteniéndose tal cual previo a la captura del dictador? Mira, la prensa en Venezuela no puede hablar libremente, porque el que se atreva a hacerlo va preso. No sé si dentro de las presiones que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos está esa, pero realmente yo tengo muchas dudas al respecto. También es importante destacar que hay un grupo de personas que está presionando y negociando desde hace mucho tiempo para que salgan los presos políticos que superan los 850. ¿Van a salir? No lo sabemos. Probablemente sí haya alguna acción de esa naturaleza. Ayer estuvimos pendientes de las propuestas que hizo una ONG que se ha encargado de documentar todos los presos políticos que hay en Venezuela, tanto civiles como militares, y nos han planteado que hay una posibilidad de que puedan salir muchos a la libertad o con algún condicionamiento debido a este proceso que se está dando. También tenemos entendido que puede haber algunos cambios de cara, con lo cual no se garantiza absolutamente nada porque esto está en el marco del control del chavismo. Aquí lo que tenemos que tener claro es que lo que ocurrió en Venezuela en ese amanecer del 3 de enero del 2026 ha roto esa estructura psicológica del chavismo que se creía inexpugnable y ahora tienen que trabajar en la base. Sabemos que hay mucha presión, mucho miedo por parte de algunos de esos actores, porque recuerden que el expediente que cursa desde el año 2020, pero también uno nuevo del 2025, establece la necesidad de poner bajo custodia a una serie de miembros del cartel de los soles o de la llamada organización criminal terrorista hoy en día, porque fue designada como tal el Tren de Aragua. Esas personas están en Venezuela, muchas de ellas todavía bajo el protectorado del Estado y de los aliados del régimen y no sabemos hasta qué punto en ese juego de presiones se vaya a lograr el objetivo de ponerlos bajo custodia, ya que las autoridades han señalado
que en toda medida una operación militar como la que se dio es bastante riesgosa por las condiciones que está los búnker en Caracas, por la situación climática, por las posiciones que hay en todo lo que son los búnker, la zona militar, y que más bien ha salido muy exitosa esta que han realizado porque no hay vidas de ciudadanos norteamericanos, pero sí murieron muchos venezolanos y de otros países como Cuba, por ejemplo. Efectivamente, el día de ayer vimos un comunicado de la televisión cubana donde anunciaba que más de 20 ciudadanos de ese país pues, habían muerto en Venezuela en el proceso, en el procedimiento como tal. Pues mira, previo a toda esta información que estamos viendo, tú estás en este momento en el Distrito Sur, en la entrada de la Corte de Nueva York, en donde en pocas horas precisamente va a comenzar esta nueva parte de la historia que signará el futuro de muchos venezolanos. Y te agradecemos enormemente el trabajo que estás haciendo en compartir esta información para toda la comunidad a través de DNews, la comunidad no solamente venezolana, sino democrática de toda América Latina. Maybor. Un placer y espero que cuando volvamos a conversar tengamos otras noticias importantes. Un abrazo. Seguro que sí. Gracias, Maybor Petit, desde las puertas del Distrito Sur.